Le voy a invitar a que abra su Biblia en Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos 5, 21. Retomamos la serie Jesús sana, la cual iniciamos ya hace algunas semanas. Este es el tema número 8 y el título de esta enseñanza es Jesús resucita a la hija de Jairo. Jesús resucita a la hija de Jairo. Marcos capítulo 5, versículo 21 hasta el 23. Vamos a tomar eso como base. Si ya lo tiene, diga, ya lo tengo. Dice Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que nos hace distintos de los miles de cultos y religiones que hay en el mundo? Hay muchísimas religiones, muchísimos cultos, pero no sé si tú alguna vez has preguntado qué es lo que nos hace distintos a nosotros. Si el cristianismo se trata solo de algo intelectual, solo de algo filosófico, de algo meramente razonable, pues entonces no hay ninguna diferencia con los otros cultos y religiones en el mundo. Por otro lado, si el cristianismo solo se trata de experiencias místicas, pues entonces tampoco hay ninguna diferencia. Lo que hace distinto al cristianismo de los cultos y religiones del mundo es el evangelio. Diga el evangelio. Ahora dígalo con más ganas. El evangelio. El evangelio no es una filosofía, mis hermanos. No es una teoría, no es una mera doctrina. Según Dios mismo en su palabra, el evangelio es poder de Dios. Principalmente, como dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación. Pero el poder de Dios es ilimitado. ¿Cuántos dicen amén? Mira, el poder de Dios se manifiesta desde la creación. Dice en Romanos 1:20 que la obra de Dios se ve por toda la creación y allí podemos ver el poder de Dios. El hombre no ha alcanzado ni alcanzará a estudiar jamás la tierra y todos sus detalles, mucho menos las constelaciones, mucho menos los planetas ni las galaxias que el Señor creó con su poder. Aunque haga el hombre excursiones a la luna y al espacio, jamás va a alcanzar a entender todo lo que hay o a conocer todo lo que hay. Fue el poder del Altísimo el que cubrió a María para que ella concibiera a Jesús. Eso es el poder de Dios. Fue Dios con su poder que levantó a Jesús de los muertos, según Filipenses 3:10. Y de eso estamos hablando, no de una filosofía, no de una experiencia religiosa, como cantaba el salmista Iglesias allá en los 90s. Estamos hablando del poder milagroso del Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso es de lo que estamos hablando. Para eso yo renuncié a todos mis sueños y a todos mis proyectos y mis planes y mi seguro y a todo, para enfocarme en el poder milagroso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a ver la segunda resurrección narrada en los evangelios. Hemos visto que cuando hablamos de resurrección estamos hablando de alguien que vuelve a la vida. Esta y las demás resurrecciones que aparecen en los evangelios y en las escrituras son impresionantes, son milagrosas, pero aún así son inferiores a la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó para no volver a morir. A diferencia del hijo de la viuda de Naín que vimos, el cual sí revivió, resucitó, pero volvió a morir. A diferencia de este otro caso y de los demás. Lo más impresionante es que los que hemos creído en el evangelio resucitamos para una nueva vida, es lo que dice la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Resucitamos a una nueva vida, pero también nosotros seremos resucitados así como Cristo para no volver a morir. Nuestro cuerpo físico va a resucitar para no volver a morir. Por eso dice Romanos 8:29 que Jesús es el primogénito, el primero entre muchos hermanos. Fue el primero que resucitó para no volver a morir entre muchos hermanos, y esos somos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Nuestros cuerpos físicos van a ser reavivados y van a ser capacitados, adaptados para vivir en la presencia de Dios por la eternidad, donde ya no va a haber llanto, tristeza, dolor, crisis, ni vamos a engordar, ¿verdad? Si era algo que le preocupaba, ¿no? Y esto no es una creencia como
las religiones tienen sus creencias, tienen sus ideas. Es un hecho. ¿Por qué podemos afirmar que eso que yo te acabo de decir es un hecho? Bueno, porque la tumba de Jesús está vacía. Él resucitó para no volver a morir y están las evidencias. Nadie puede negar que Jesús vivió, nadie puede negar que Jesús resucitó. En cambio, los líderes de las religiones están, pues, quién sabe dónde. Su tumba sigue estando allí. Los huesos o los restos siguen estando allí, pero la tumba de Jesús está vacía. Y este poder de Dios que resucitó a Jesús de los muertos, este poder de Dios del cual he hablado brevemente, no ha cambiado. Este poder de Dios no va a cambiar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es una roca inamovible que no cambia, que no varía. En Él no hay mudanza ni sombra de ninguna variación. Entrando al tema, este evento que vamos a ver el día de hoy ocurrió de forma paralela a la enseñanza anterior, no la que dio el pastor John la semana pasada, sino la anterior. Este relato que vimos anteriormente, para los que no estuvieron, fue sobre una mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Se acuerdan? Cómo ella tocó el borde del manto del Señor y fue sana. El relato de este evento entonces está ahí, muy, muy pegado, está en paralelo y lo registraron los demás evangelistas, tanto Mateo como Marcos y Lucas. Jesús había estado en la región de Gadara. Allí en Gadara ocurrió algo poderoso como todo lo que el Señor Jesús hacía. Y es que había un hombre endemoniado y el Señor Jesús echó fuera a esa legión de demonios que estaban dentro de aquel hombre y este hombre quedó libre, fue libre, estaba en su cabal juicio y quería seguir a Jesús, pero el Señor Jesús le dijo, no, ve a los tuyos, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, cómo ha tenido misericordia contigo. Y allí mismo, en aquel lugar, en Gadara, hubieron quienes se sorprendieron de ese incuestionable milagro. No podían negar, el hombre estaba endemoniado, se golpeaba, se hacía daño, pero ahora estaba en su cabal juicio, bañadito, perfumadito, todo bien. Era incuestionable este milagro. Sin embargo, a pesar de que vieron este milagro, esta liberación, le pidieron al Señor una cosa. ¿Sabes cuál fue la petición que le hicieron? Los gadarenos, los de allí, le dijeron, te rogamos que te vayas de aquí, por favor. El que había sido libre, el gadareno, el endemoniado gadareno, ahora ex endemoniado gadareno, le dijo al Señor, déjame ir contigo. Pero estos otros gadarenos le dijeron, vete de aquí, no queremos que estés entre nosotros. Y yo espero que eso no ocurra entre nosotros el día de hoy. Que viendo milagros, viendo los milagros del Señor, lo invitamos que se vaya o le invitemos a que se vaya con esas cosas a otro lado. Hay lugares en donde ocurre eso. No, aquí todo es en orden. Nada de oraciones por sanidades ni milagros. No, váyanse con sus cosas pentecostales a otros lados, ¿sí? En lugares es así, como los gadarenos. Yo espero que nosotros no seamos como esos gadarenos, sino como este gadareno liberado que le dijo al Señor, déjame seguirte. Versículo 21 de Marcos 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, o sea, de Gadara allí, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Allí del otro lado, tan pronto llegó el Señor, ya lo estaba esperando una gran multitud, dice Marcos, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Vamos a desglosar este versículo. Aquí vemos que se acerca al Señor un hombre y nos dice cuál era su ocupación. Marcos lo describe como uno de los principales de la sinagoga. En el original se usa un término que equivale a magistrado. Se acercó a Jesús un magistrado. También equivale en el original este término a gobernador, alguien con autoridad, alguien de relevancia en la sinagoga. Acuérdate que las sinagogas eran lugares muy importantes, diseminados por diferentes regiones, y este hombre era alguien de relevancia, quizás de la región de Capernaum o de la sinagoga de la región de Capernaum. Su nombre, aparece aquí, era Jairo. Esta palabra Jairo o Jair significa alegría, significa gozo, es lo que significa Jair o Jairo. Sin embargo, Jair no estaba alegre, Jairo no estaba alegre, al contrario, estaba muy acongojado, estaba hasta desesperado. En su congoja, en su desesperación, Jairo fue hasta Jesús y vemos que Marcos nos dice que se postró a sus pies. Y esa palabra postrarse en el original es la palabra griega pipto y significa caer, significa derrumbarse. En otros versículos se utiliza esta palabra para describir a alguien que cae derrumbado. Es lo mismo, es lo que ocurrió con él, se derrumbó. Y hay personas quienes
ante su situación crítica se derrumban. Sí, se derrumban, se dejan caer. Hay personas que están allí, ¿no? Están detenidos, están de pie, aunque les esté lloviendo sobre mojado, pero hay quienes de plano se derrumban. Y este hombre no solo se derrumbó, sino que se derrumbó ante Jesús. Hizo a un lado su posición como principal de la sinagoga, como magistrado, como gobernador, lo hizo a un lado para derrumbarse ante Jesús. Ahora, recuerda una cosa, aquellos quienes eran los principales de la sinagoga, los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, no eran amigos de Jesús, eran enemigos de Jesús. Y este Jairo, al ser un principal de la sinagoga, tenía que quedar bien políticamente con los demás, así que seguramente era también de los opositores del Señor. Pero ante esta situación crítica, lo que hace es derrumbarse a los pies de Jesús. Y hay personas así, quizás tú, como yo, pues llegamos a ser de esta forma, de los que ante una situación desesperante, solo allí vamos a Jesús. Cuando está todo bien, Señor, ahorita todo bien, ahorita no te molesto. Pero viene una situación desesperante en nuestras vidas y es entonces cuando vamos a Jesús. Es entonces cuando nos derrumbamos ante el Señor Jesús. Bueno, aún así, el Señor se vale de esas cosas. El Señor se vale de esas situaciones desesperantes, las cuales nos orillan a derrumbarnos ante el Señor. La pregunta es, ¿ante quién nos derrumbamos ante un problema? Esa es la pregunta. No es si nos derrumbamos, sino ante quién nos derrumbamos. ¿Vamos con la comadre, que es puro drama, y nos derrumbamos allí, le decimos nuestros problemas y le decimos nuestras broncas, sabiendo que nos va a decir qué la comadre? Déjelo, comadre, ¿verdad? ¿Qué le está aguantando al viejo panzón ese? ¿Verdad? O al revés, vas con el compadre. Compadre, pues ¿qué se está aguantando esa señora? Tantas que hay, ¿sí? ¿Ante quién nos derrumbamos ante un problema? O peor aún, el hombre casado con la secretaria o con la compañera de trabajo. Fíjese, compañera, que tengo problemas en mi matrimonio. Error, ¿sí? ¿Ante quién nos derrumbamos ante un problema? Bueno, si estás en un problema, por mínimo que parezca, lo mejor que puedes hacer es derrumbarte ante el Señor. Es lo mejor que puedes hacer. No entre los ejemplos que puse, o en un bar, con una botella, ¿sí? Lo mejor que puedes hacer es derrumbarte ante el Señor. Yo te pregunto, para ponernos más prácticos, ¿tú lo hiciste el día de hoy durante la adoración? ¿O eres como muchos de la multitud que seguían a Jesús, pero que, pues, aunque tenían necesidades que el Señor podía suplir, solo iban a ver cómo otros eran sanados? Solo iban a ver cómo otros recibían la solución para sus problemas. Porque piénsalo, entre todas esas grandes multitudes, ¿no habría muchos que tendrían problemas? ¿No habrían muchos que tenían necesidades? Sí, pero solo unos cuantos tuvieron la osadía de acercarse a Jesús. Solo unos cuantos tuvieron la osadía de decirle al Señor, Señor, ayúdame. Solo unos cuantos, como Jairo, se derrumbaron ante el Señor, ante sus pies. Así que espero que tú no seas de esos. No, pues yo voy a ver. Y están todos ahí, estamos adorando al Señor, estás con tu necesidad, pero estás ahí, ¿no? Yendo, ay, hermanito, ahí está llorando, a moco tendido la hermana. ¿Sí? Bueno, Jairo allí derrumbado ante el Señor, ¿qué es lo que hacía? Ya estaba en el piso, a los pies del Señor. Él lo que hacía era clamar al Señor, dice el versículo 23, y le rogaba mucho. Era una petición intensa, piénsalo, alguien derribado a los pies del Señor y clamando, pidiéndole al Señor, insistiendo mucho de forma intensiva. Y como hemos visto en las enseñanzas anteriores y como se ve en el internet el día de hoy, hay maestros quienes su trabajo es matar la fe de los creyentes. Y hablo de maestros que se ponen la etiqueta de sana doctrina. Y su trabajo, su tarea es, su encomienda es matar la fe de los creyentes. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Bueno, lo que enseñan es, mira, solo puedes orar una vez y calmadito. Nada de levantar la voz, así como Jairo, nada de eso. Y luego que oraste, debes de decir, Dios no quiso. Señor, sáname. No, Dios no quiso. Ahora, no insistan, nada de insistir para que no te vayas a ver muy emocional o que parezca como que estás manipulando a Dios. No, nada de eso.
Hay quienes enseñan esto. Pero aquí estamos viendo a alguien que se tiró al suelo. Sí, con sus emociones a flor de piel. Sí, se tiró al suelo, tenía una necesidad y rogaba insistentemente, alzaba la voz. Bueno, cuando tengamos una necesidad, es buena idea hacer esto. Es buena idea hacer esto. Derramarte delante del Señor. Si estamos adorando al Señor, venir aquí al frente y adorar al Señor, clamar al Señor, levantar tu voz. Nadie te va a decir nada. Aquí no somos de esos maestros. Calmadito, nada. No. Hagamos eso. No importa que haya una multitud alrededor. O que seamos los principales de la sinagoga. O a lo mejor no, yo que voy a andar haciendo eso si yo soy el mayordomo de la compañía. Yo soy el dueño de la compañía. Que voy a andar haciendo esos panchos. Bueno, ¿sabes? Hasta la persona más rica tiene problemas. Hasta el responsable de una iglesia, el pastor, los pastores tenemos problemas también. Y también clamamos al Señor y también nos derramamos delante del Señor. Ahora vamos a ver cuál era el problema de este hombre. ¿Qué era lo que lo tenía en esa condición de desesperación, de derramarse delante de los pies del Señor y clamar, levantar su voz? Dice el versículo, continuamos leyendo, mi hija está agonizando. Eso es lo que clamaba. Clamaba diciendo, mi hija está agonizando. O sea, la hija de este hombre estaba en una situación de salud extremadamente delicada. Dice el texto que ya agonizaba. ¿Entendemos eso? Es alguien que ya le queda poco tiempo de vida, que está a punto de morir. Ya agonizaba, le quedaba poco tiempo de vida. Y Lucas nos da información sobre la hija. En Lucas 8:42, que es el paralelo de este versículo, Lucas dice que tenía 12 años, así como varias adolescentitas que están por aquí. 12 años. A ver, levanta la mano, ¿quién tiene 12 años? Una niña. ¿Habrá una niña aquí que tenga 12? Allá está, mira, Angelita. ¿Así? Está de rosa. No tienes que levantar la mano, Angelita. Tu suéter es bastante bonito y llamativo. Sí. Así como de esa edad era esta niña. Fíjate lo que decía Jairo a Jesús. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo conocía a Jesús, pero lo conocía de una forma limitada. Y eso siempre va a ocurrir. Nunca vamos a alcanzar a conocer a Jesús en su totalidad. Pero aquí podemos ver que el conocimiento de Jairo, al menos de todo lo que el Señor había hecho, como que se había perdido algunas partes. Claro, era de los principales de la sinagoga. Él se había perdido de aquel milagro que el Señor hizo con el siervo del centurión, ¿te acuerdas? En Mateo 5:8, en donde este centurión le dijo, no tienes que ir hasta mi casa, no soy digno de que vengas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo va a ser sano. Yo soy un hombre bajo autoridad y yo le digo a este que vaya y va, y le digo al otro que vaya y también va, y tú eres un hombre de autoridad. Así que con que tú digas la palabra, mi siervo va a ser sano. Bueno, Jairo no conocía eso. Fíjate el contraste. Ese centurión era gentil, nada que ver con la religión. Tenía una necesidad y por eso vino Jesús. Pero Jairo era un principal de la sinagoga. Él conocía las Escrituras, pero fíjate cómo estaba tan desbalanceado el asunto. Resulta que el centurión conocía más del poder de Jesús que el mismo principal de la sinagoga. Si Jairo hubiera sabido eso, si Jairo hubiera sabido que bastaba con que Jesús dijera la palabra y podía ocurrir un milagro de sanidad, seguramente él también lo hubiera pedido, ¿no crees? O sea, su situación era de urgencia. Su hija estaba agonizando. Si él hubiera sabido esto, le dice, Señor, así como el centurión, di la palabra. O como el siervo del centurión, di la palabra y mi hija va a ser sana. Pero él no conocía todavía esto. Jairo echaba mano de lo que sabía. ¿Qué es lo que sabía él? Él sabía que Jesús sanaba a los enfermos, sabía que Jesús ponía sus manos sobre los enfermos y esos se sanaban. Era todo lo que conocía. Y echaba mano de allí, y está bien. Así que yo lo que te puedo decir es, no importa tanto el tamaño de tu fe. Si es grande, si es pequeña, mediana, no importa. ¿Sabes qué es lo que importa? Es el objeto de tu fe. Es en quién está puesta tu fe. Si tu fe está puesta en ti mismo y en tus recursos, pues mira, así sea del tamaño del mundo, no sirve para nada. Porque no sé si te has dado cuenta que nuestros recursos están limitados. Nuestros recursos se quedan cortos y podemos hacer ciertas cosas, pero siempre tienen un límite. Sin embargo, si nuestra fe es por lo menos como un grano de mostaza, pero está depositada
en ese Dios todopoderoso del que hablaba al principio, el que creó todas las cosas con su poder, con el poder de su boca, con el poder de su palabra, el que resucitó a Jesús de los muertos. Bueno, si nosotros depositamos nuestra fe en ese Dios todopoderoso, estás en un terreno seguro. Estamos en terreno seguro. Creemos que nuestro Señor es poderoso. Y también estamos viendo su compasión por el dolor del hombre a través de esta serie. Sin embargo, aquí vamos a aprender varias lecciones sobre un atributo de Dios que se llama su soberanía. Ahorita vamos a ver qué es eso. Hemos visto o estamos viendo su poder, hemos visto y estamos viendo la compasión de Jesús, pero ahora vamos a reflexionar en su soberanía. Marcos 5:25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, estamos dentro de la misma historia, ¿no? Ahí se quedó Jairo haciéndole este ruego al Señor, presentándole su necesidad, y sale aquí. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Bueno, no me voy a detener en ese milagro, ya lo vimos. Al principio del versículo 25 vemos una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Pero, diga, pero. O sea, Jairo estaba con una necesidad urgente. Su hija estaba agonizando, pero no era el único con necesidades. ¿Te fijas? No era el único. Y esta es la lección número 1 que vemos aquí. Por más grande que sea nuestro problema, no pensemos que somos los únicos con problemas. A menudo es así. A menudo pensamos que somos los únicos, que tenemos, nadie está sufriendo más que yo. Bueno, no pensemos que somos los únicos. Porque cuando estamos en sufrimiento, por un lado, es bueno, Dios se vale de nuestra debilidad para que su poder se perfeccione. En medio de nuestras necesidades, cuando la mayoría del tiempo acudimos a Dios y le tocamos la puerta y nos derrumbamos delante de Él, eso es la parte positiva. Pero hay un riesgo, que en nuestra necesidad caigamos en el egoísmo, pensando que somos los únicos. Sin embargo, aún en nuestro dolor, debemos de hacer un esfuerzo y mirar alrededor. Mirar alrededor. Mira, aprovechemos ahorita. Mira a tu alrededor, voltea. Si estás aquí adelante, mira a tu alrededor. ¿Ya viste que no eres el único? You're not the only one. ¿Sí? Y debemos no solo de mirar alrededor, sino de empatizar con los problemas de otros. Es decir, de sensibilizarnos ante los problemas de otros. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Platica con los hermanos al final de la reunión. Platica más allá del saludo. Platica más allá del hace mucho frío, de todos estos temas. Platica abriendo tu corazón. Ambos. Platica estando dispuesto a escuchar a tu hermano y te darás cuenta que hay necesidad. Conéctate a los recursos que nuestra iglesia ofrece y te aseguro que te darás cuenta que no eres el único. Hablando del discipulado, hace un par de semanas, al final en las participaciones en el discipulado, algunos de nuestros hermanos abrieron su corazón y platicaron cosas que les impactaron en su vida, que hasta la fecha todavía les conmueven, y nos damos cuenta, mira, ahí el hermano cómo se ve, la hermana cómo se ve, todo bien, pero también ha sufrido. ¡Wow! Yo pensé que yo era el único que había tenido una infancia difícil, pero el hermano también, y así. Si hacemos esto, nos daremos cuenta de que no somos los únicos. Ahora veamos la lección número 2, y es esta: el Señor atiende a otros también. El Señor también atiende a otros. Y aquí es bien interesante porque está el principal de la sinagoga y el Señor atiende a una mujer. Ya vimos cuando vimos esta enseñanza cuál era la condición social, religiosa de la mujer en tiempos de Jesús. Y ante la sociedad, esta mujer no tenía ninguna importancia. O sea, si se trataba de prioridades, quedaba en último lugar. Además de ser mujer, que estaba en desventaja en ese tiempo, era ceremonialmente inmunda a causa de su flujo de sangre. Y Jairo debía tener prioridad. Estoy hablando desde la perspectiva de la sociedad de ese tiempo. Jairo tenía la prioridad, debía tener la prioridad. ¿Por qué? En primer lugar, porque era hombre en esa sociedad. ¿Sí? Y en segundo lugar, porque era un líder religioso.
tenía la prioridad. Pero ¿a quién le dio el Señor Jesús la prioridad? A la mujer inmunda, ceremonialmente. Porque Él vino a poner las cosas en su lugar. Nada de machismo en el reino. ¿Se oyeron, hermanos? ¿Verdad? Nadie dijo amén, pero bueno. Que el Señor siga hablando. Aquí nada de que el hombre es más. No. Si somos hijos de Dios, somos igual hijos de Dios. Ya no hay varón ni mujer, esclavo ni libre. El Señor derramó su sangre igual por mujeres que por varones. Amén. ¿Sí? Y aquí el Señor acomoda las cosas y Él no solo en esta ocasión, en muchas ocasiones le da esta honra a la mujer que la mujer había perdido en ese tiempo. Nunca pensemos que porque tenemos X años en el Evangelio o porque servimos o porque sabemos mucho de la Biblia, el Señor está obligado a atendernos antes que a otros o de inmediato. Nunca pensemos eso. Tampoco nos molestemos si el Señor le responde a otro antes que a mí, porque a veces ocurre. Y sabes, lo hemos visto también en esta serie. Hay personas que ven cómo ocurren milagros, ocurren señales, ocurren maravillas en círculos en donde a lo mejor no hay demasiada erudición de la Biblia. Ay, no, es que ahí no tienen la mejor teología del mundo. Pues no, pero se rinden ante el Señor, pero claman al Señor y al Señor le place hacer milagros ahí, responder ante esos clamores y esas personas que se derrumban delante de Él. Bueno, si ese es tu caso y ves cómo el Señor le responde a otros, no te amargues, no te enojes. Lección número 3, hay que aprender a esperar en el tiempo del Señor. Y esa es una frase a lo mejor que ya suena como cliché, ya suena trillada. Sí, hay que aprender a esperar en el tiempo del Señor. Pero ¿cómo se ve eso cuando estamos en una situación apremiante? Cuando somos nosotros los que estamos muy afligidos, como es el caso de Jairo o Yair. En ocasiones parece como que el Señor se está tardando. ¿Sí te ha pasado o nada más me pasa a mí? Como que el Señor se está tardando, pero de nuevo, aunque suene trillado, hay que esperar en el tiempo del Señor y no desistir. Porque hay quienes dicen, ok, voy a esperar en el tiempo del Señor y dejan de orar y dejan de clamar. No. No hay que desistir, hay que seguir clamando, pero mientras que clamamos, esperamos el tiempo del Señor. Toma nota, imagina la escena. Allí estaba Jairo esperando a Jesús. No sé si estaba derrumbado a los pies de Jesús y ocurre esto y se paró o si se quedó ahí. No, la Biblia no dice. El hecho es de que estaba esperando a Jesús. La mujer fue sanada en el momento en el que tocó el manto del Señor. O sea, allí ya estaba hecho el milagro. Ya. O sea, Jesús podía seguir su camino hacia la casa de Jairo para sanar a su hija que estaba agonizando. Pero ¿qué hace el Señor? Momento, ¿quién me tocó? Yo me imagino a Jairo como, ¿quién me tocó? Y los apóstoles, ahora cobra sentido. Señor, todos te tocan, o sea, ya no importa, vámonos. Está el principal de la sinagoga, queremos quedar bien con él, ¿no? O sea, apenas se empiezan como a arreglar las cosas entre ellos y nosotros y te quieres detener porque alguien te tocó. Bueno, ya vimos cómo el Señor hace esto y con eso se demoraba más su llegada con la hija de Jairo. Luego la mujer dijo públicamente lo que había ocurrido. El Señor honra la fe de esta mujer delante de todos. En el versículo 34 le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y allí seguía Jairo, esperando. Versículo 35, fíjate lo que ocurrió. Mientras él aún hablaba, o sea, Jesús estaba diciéndole, hija, tu fe te ha sanado, ve y queda sana de tu azote. Dice, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Para qué lo molestas? Ya murió. Según los hombres, ya no había nada que hacer. Por eso le decían, ya no molestes al maestro, no hay nada que hacer. Y siguen habiendo personas así, que dicen, ¿para qué molestan a Jesús? Ya no hace milagros. ¿Ya? Eso acabó cuando murió el último de los apóstoles. Ya. Eso acabó cuando se terminó de escribir la Biblia. Ya. Eso era para confirmar el mensaje y el ministerio de los apóstoles. Ya. Eso dicen muchos, igual que estos. Solo, dicen ellos, debemos de estudiarlos, nada más.
pero no debemos de rogarle que extienda su mano para que se hagan sanidades, milagros en su nombre, como oraron los cristianos en Hechos 4:30. Eso era algo nada más descriptivo, no prescriptivo, dicen algunos que se creen eruditos. Bueno, no tenemos la reacción de Jairo en ese momento, pero sí podemos aprender una lección más. Lección número 4. El Señor responde cuando Él quiere. ¿Puede decir? Cuando Él quiere. Es cuando el Señor responde, cuando Él quiere, en su tiempo. Y también el Señor responde de la manera que Él quiere y no necesariamente como nosotros se lo estamos pidiendo. Y esto es son lecciones dentro de la soberanía de Dios en los milagros, ¿sí? Él responde cuando quiere y de la manera que Él quiere. Nosotros podemos pedirle algo, pero ¿cuántos están de acuerdo en que Él nos puede responder mejor de lo que nosotros le pedimos? Es lo que dice Efesios 3:20, ahorita lo leemos. Fíjate lo que dice Isaías 55:8. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice la palabra. No lo sabemos, pero yo creo que el Señor sí sabe. ¿Usted qué cree? El Señor sí sabe lo que yo necesito. El Señor sí sabe lo que usted necesita. ¿Y cuándo lo necesita? ¿Cuándo lo necesitamos? Él lo sabe. Hay que aceptar la respuesta de Dios, cualquiera que ésta sea. Cualquiera que sea la respuesta de Dios, hay que aceptarla. ¿Por qué? Porque, como decía, es mejor de lo que nosotros esperamos. Lo que yo espero, ¿sí?, pues es imperfecto. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto. Sin embargo, lo que Dios tiene para mí, para ti, para mí, es mejor de lo que yo puedo esperar. Dice Efesios 3:20, por el poder de Dios que obra en nosotros. Resalto nuevamente el poder de Dios. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ese es el Dios que tenemos. Los que tienen ídolos, pues sí, les dicen lo que quieren. O sea, yo quiero esto y me paro de manos y te prendo veladoras y te hago un sacrificio y esto, etcétera, etcétera, para recibir lo que yo quiero. Y a veces lo reciben. Pero nuestro Dios, Él nos responde mucho más abundantemente, dice la Reina Valera, de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. Solo Él conoce lo que es mejor para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él nos creó, como cantábamos. Él nos entretejió en el vientre de nuestra madre. Todavía no nacíamos y ya el Señor nos había trazado un destino. El Señor nos conoce nuestros pensamientos, nuestro sentar, nuestro levantarnos. Él conoce lo que es mejor para nosotros. Versículo 36 de Marcos 5. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, yo creo que el Señor estaba todavía con esta mujer, ve, queda sana de tu azote, y acá atrás estaba oyendo de fondo, ¿sí?, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Qué fue lo que oyó el Señor Jesús así a lo lejos? Ya se murió tu hija, ¿para qué molestas al maestro? Ya no hay nada que hacer. Así decían también del rey David, en un momento crítico de su vida, el rey David. Fíjate qué tan crítico era ese momento de David. Su propio hijo Absalón quería matarlo. Así de crítico era ese momento que vivía David. Y en el Salmo 3:2 dice David, son tantos los que dicen, Dios no lo rescatará. Eso es lo que se decía de David cuando Absalón trataba de matarlo. Eso era lo que el trending topic, era lo que estaba en tendencia en redes sociales. Dios no lo va a rescatar esta vez. Sí, Dios lo rescató aquella vez con el gigante Goliat. Sí, Dios le dio la victoria en Ai. Sí, pero ahora, esta vez no se salva David de Absalón. Eso es lo que decían muchos. Y sabes, el Señor oye lo que otros dicen. Lo que otros dicen de ti, lo que otros dicen de mí, no, ya es caso perdido. Su matrimonio, caso perdido. Ya. Bueno, el Señor oye eso. Él está al tanto de las circunstancias. Él conoce todas las cosas. Aún así, podemos y debemos orar. Señor, esto dicen las circunstancias.
esto dicen los médicos, esto dicen las personas. Decirle al Señor, eso fue lo que hizo el salmista en el Salmo 42. Está el salmista orando ante el Señor y le dice al Señor lo que otros decían. Dice el Salmo 42, versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. O sea, no comía, solo lloraba. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fíjate, está el salmista orando y diciéndole, Señor, sí, estoy triste, estoy abatido, estoy derrumbado. Y oigo cómo otros dicen, no se va a levantar, Dios no lo va a rescatar, ya lo dejó Dios, ya lo abandonó Dios. ¿Has oído eso alguna vez? ¿Estás en algún problema? Ahí está, compadre, usted tanto que va a la iglesia, siempre con su bibliota bajo el brazo. Mire. Bueno, digámosle al Señor, Señor, eso es lo que dicen de mí. Jesús le dijo a Jairo unas poderosas palabras. Fueron, no temas, no temas. Hay quienes dicen que esta frase, no temas, aparece 365 veces en la Biblia. O sea, una para cada día del año. Cada día del año, cada día que pasa, el Señor te dice, me dice, no temas. Hay uno para cada día. Así que, ¿por qué temer? Si Él nos dice, hoy, viernes, no temas. Mañana sábado te va a decir, no temas. ¿Por qué temer? ¿Por qué estoy en ansiedad? ¿Por qué estoy estresado? Porque estás confiando en tus propias fuerzas. Por eso. Pero si vamos a lo que dice la palabra, el Señor me dice, no temas. Si yo veo las circunstancias, ¿qué dicen? Dios no lo va a rescatar. ¿Dónde está su Dios? Pero si voy a lo que dice Dios, es no temas. Tú decides, yo decido, ¿qué voz vamos a oír? ¿Qué voz voy a oír yo? Y esas no son las palabras en sí mismas las que tienen relevancia. O sea, cualquiera le puede decir a otro, no temas. Y creo que lo hemos hecho. Cuando alguien está en un problema y viene y nos cuenta su problema y decimos, no temas. Así, si lo digo yo, bueno, pues suena bonito, pero esto no son solo palabras bonitas que está diciendo alguien. Las está diciendo el Señor Jesús. Las está diciendo el Hijo de Dios. Y cuando Él dice algo, mis hermanos, vale la pena que prestemos atención, vale la pena que lo consideremos. Es Él el que está diciendo, no temas. No es tu papá, no es tu patrón, no es el médico, no temas. No, es Dios mismo diciendo, no temas. Y si Él nos dice, si es Él quien nos dice, no temas, ¿por qué vamos a temer? Él está en control, Él está obrando. Y estoy hablando a quien esté en una circunstancia como esta, te lo digo de nuevo, Él está en control, Él está obrando. Luego de decirle no temas, fíjate lo que le dice, cree solamente. O sea, no le dijo, no temas, vete, tómate unas vacaciones para desestresarte. No. Le dijo, cree solamente. Fíjate cómo el Señor siempre nos da un negativo, pero no nos deja ahí en pasivo. O sea, el Señor no nos dice nada más, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, el Señor nos dice, haz esto. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es activa, es una vida de fe. Aquel quien cree, se mueve y obedece. Creí por lo cual hablé, dice la palabra. ¿Sí? Entonces el Señor espera que nosotros seamos personas de fe, que nos movamos, que obedezcamos. Eso es fe. Fe no es nada más decir, yo lo creo, lo recibo. Ok, muévete, obedece, camina, sigue adelante. Es lo que hace el Señor con nosotros. La vida cristiana es una vida activa. En el mundo te dice, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. ¿Sí? Eso es lo que dice la Golden Rule, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, Jesús dice, haz con otros como quisieras que hagan contigo. ¿Te fijas? Negativo, no hagas, ok, no hago. Entonces no me meto contigo, no te hago nada, estamos todo bien. Hasta ahí llega el mundo. Pero el Señor Jesús siempre eleva el estándar y dice, no es no hagas, mijo, eso es bien fácil. Es haz con otros como te gustaría que hicieran contigo. Y así es la vida cristiana, es activa, es de creer, es de fe. No temeré, no son solo palabras, sino están respaldadas por la fe. Si yo digo, no temeré, voy a salir adelante, le voy a echar ganas, son solamente palabras. Las puedes grabar y reproducirlas. Son solo palabras, si no están acompañadas de fe. La fe, según Hebreos 11:1, es la certeza, sustancia de lo que se espera. Volviendo con Jairo, ¿qué esperaba Jairo?
Yo te pregunto a ti, ¿qué esperas tú si estás en una situación complicada? Si estás en una prueba, si estás en un momento difícil, ¿qué esperas tú? Bueno, Jairo esperaba algo simple. Lo que esperaba él era tener de nuevo a su hija junto a él, a su hija de 12 años. Estar de nuevo con ella, poder convivir con ella, poder pasar tiempo con ella. Es lo que deseaba Jairo. Eso era lo que esperaba. Por eso el Señor le dijo que tuviera fe. El tipo de fe que a pesar de las circunstancias abraza las promesas de Dios. ¿Sí? Lo que él esperaba era tener a su hija. Las circunstancias que decían, está muerta, no hay nada que hacer. Pero el Señor le decía, no temas, solo cree. Y la fe, mis hermanos, lo hemos repetido, lo vamos a seguir repitiendo, sí es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, y la fe es la que se abraza o se apropia de las promesas de Dios. No se está apropiando de algo al aire, no, se está apropiando de lo que el Señor ya dijo. No temas, solo cree. Entonces él debía de apropiarse de eso. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Hay quienes se acercan a Dios, pero no creen. Dicen, yo voy a ir, los viernes están orando por los enfermos y a mí me duele el callo, lo que sea. El Señor sana uñas enterradas, lo que sea. Yo voy a ir, pero de seguro el Señor no me va a sanar. Pues ahí está el hermano, mire, ya cuánto tiempo llevan orando y el Señor no lo ha sanado. A mí se me hace que el pastor no tiene mucho poder. Y efectivamente, yo a veces ni a una cucaracha agarro, se me van. Pero no soy yo, ni es el hermano que ora, es el Señor, el que sana. ¿Cuándo? Cuando Él quiere, como Él quiere. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Parece que ya le está cayendo el 20, le está entendiendo porque lo veo en su cara. Es imposible agradar a Dios sin fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador de quién es. De los que no creen, de los que nomás van como en la multitud a ver cómo se sana el otro, no se sana, si se sana, no se sana, qué bonito. Estuvo bonito el culto, ¿verdad? Sí, vámonos a las hamburguesas o a los tacos, a donde sea. Es galardonador de los que le buscan. Si tú vienes no creyendo que Él va a hacer algo, o si tú de plano vienes pero no le buscas, pues no vas a recibir nada. Así de simple. Bueno, estoy parafraseando Hebreos 11:6. Regresamos a Marcos 5, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro. Ahora sí, después de que le dice, no temas, solo cree, ahora sí, emprende el camino el Señor hacia la casa de Jairo. Dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No permitió el Señor que toda la multitud, todos los metiches le siguieran. No. De hecho, como vemos, solo llevó consigo a 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Esos 3 discípulos hemos visto también que fueron especiales, que fueron testigos de muchas cosas. Y ya cuando lees, y como hemos estudiado ya incluso sus vidas, sus biografías de estos personajes, de estos apóstoles, cuando vemos sus vidas nos damos cuenta de que no era porque fueran los mejores, ¿no? Vemos que eran de los más salvajes. Pedro, ¿sí? El mocha orejas, le decíamos, ¿verdad? Pedro, el que siempre decía, no, aquí todos dicen, el que era el portavoz, ¿verdad? El que siempre se lanzaba, Pedro, de los más salvajes. Y luego Jacobo y Juan, ¿te acuerdas cómo les apodaban? Los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque eran los que decían, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma estos ahorita? ¿Sí? Esos eran. Yo creo que el Señor se los llevaba, no vénganse, ustedes si los dejo hacen muchos problemas, ¿no? Los otros son tranquilitos, ¿verdad? Bueno, el Señor se los lleva. Hay ocasiones en las que el Señor hace milagros frente a muchos y eso pues, no podemos negarlo. O sea, no podemos encajonar al Señor en que haga milagros de una manera. Estamos viendo su soberanía. Él los hace como Él quiere. Él los hace cuando Él quiere. Y hay veces que Él quiere hacerlos frente a muchos, pero otras veces lo hace frente a pocos. Para Él no hay reglas. Lo mismo ocurre ahora. Él hace milagros y los hace a veces, fíjate bien, sin que nadie intervenga, sin que nadie ore. Así los hace el Señor. ¿No te ha pasado? Que el Señor te sana así. Es más, ni tú oraste. No le voy a decir a nadie, te lo prometo. Y de pronto, el Señor me sanó. Otras veces, el Señor lo hace por medio de sus hijos, como dice en Santiago.
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y únjanle con aceite, oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. A veces que el Señor obra así, por medio de sus hijos que imponen manos. Otras veces el Señor lo hace frente a mucha gente. ¿Sí? En alguna ocasión, hace no mucho, estaba aquí lleno, así como ahorita, oramos y el Señor sanó de manera instantánea a alguien aquí y dio testimonio de eso. A veces le place así hacerlo al Señor. Otras veces el Señor sana en un hospital donde hay pocas personas. Ahí va alguien, ora, un familiar, alguien ora y el Señor obra sanidad ahí. No hay que dejar de hacer eso, no hay que dejar de visitar a nuestros familiares que están enfermos y orar por ellos. Lo que yo te quiero decir aquí es que no hay una fórmula. Nosotros no podemos elaborar fórmulas y decir, tiene que ser así. Estamos viendo en las sanidades del Señor, sanidades físicas, cómo lo hizo de muchas formas. Y aquí va a hacerlo delante de muy poquitas personas. Versículo 38. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, al llegar a la casa de Jairo, se encuentra, dice el texto, con un alboroto, con una bulla. O sea, la niña ya no estaba enferma, estaba muerta, estaba sin vida. Todo el ambiente que había ya cuando llegó Jesús era un ambiente fúnebre, ¿se entiende? ¿Alguna vez has estado en un funeral? Bueno, era así. Hay funerales de todos tipos, ¿no? Pero la mayoría son así, todo lúgubre, las personas están llorando, están sufriendo. Es un ambiente complicado. Bueno, ese era el ambiente que había allí, pero al estilo hebreo. ¿Cómo era el estilo hebreo de los funerales? Según el Talmud, aún el israelita más pobre estaba obligado a alquilar a 2 flautistas para que tocaran y a una plañidera. Una plañidera es una persona que llora. O sea, la contrataban para llorar. Tenían su música y su llorona ahí llorando. Podía no conocer al muertito, pero ella le contrataban. ¿Sí? Entonces se iba, no sé cómo le hacía, no sé cuál fuera su técnica, pero llegaba ahí y lloraba. ¿Sí? Para poner el ambiente fúnebre. Esos eran los funerales hebreos. Ahora, al ser Jairo un principal de la sinagoga, seguramente no había una plañidera, habían varias. Seguramente no habían solo 2 flautistas, había toda la orquesta ahí, yo creo. Mucha gente de la comunidad lo conocía, mucha gente de la comunidad estaba allí porque las sinagogas eran los lugares como las congregaciones, como acá, ¿no? Versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Pregunta el Señor Jesús. La niña no está muerta, sino duerme. Es lo que hace el Señor cuando se acerca a la casa. ¿Para qué tanto alboroto? En el paralelo, Mateo dice que los corrió de plano. Dice Mateo 9:24, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Lárguense, lléguenle, bye, es lo que significa apartaos en el original. El Señor les dice también el motivo por el cual no había que hacer tanto alboroto, el motivo por el cual debían de terminar con esa ceremonia fúnebre. La niña no está muerta, sino duerme. Jesús estaba aquí dando un anticipo de lo que ocurría con los que han creído en Él y que han muerto. O sea, era una realidad. La niña estaba sin vida, no tenía signos vitales, pero Jesús dice, está durmiendo, y estaba dando aquí él un preview de lo que ocurrirá con los que han creído en Él. O sea, los que murieron en Cristo, ahora mismo están durmiendo, esperando la resurrección. Cuando venga el Señor, y los muertos en Cristo, dice la palabra en Tesalonicenses, que resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, se cuenta Pablo allí, o se contaba Pablo allí, seremos arrebatados en las nubes. Si nuestros cuerpos van a ser transformados en las nubes, pero los muertos van a ser reavivados y van a ser reacondicionados sus cuerpos para estar en la presencia de Dios. Y ahí el Señor está dándonos, o estaba dándonos a ellos un anticipo de lo que va a ocurrir. Primera Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice Primera Tesalonicenses 4. O sea, da igual si te creman, si te come un tiburón, si te caes al mar y nunca te encuentran y tu cuerpo se deshace, o si te encuentras con aquellos que andan por allá en México o en otros países, ¿sí? Los del, tú sabes, ¿no? Los de la mala vida, que uno los deshacían en ácido y no dejaban nada.
¿Y qué onda ahí? Si era hermanito el que deshicieron ahí en el ácido. ¿Tú crees que el Señor se le va a complicar eso a la hora de resucitar su cuerpo? Si Él dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía y Él de la nada hizo todo, solo con su palabra, el Señor no le complica a nadie nada. Así que descuida, hermano, yo sé que es más barato la cremación, todo bien. No le dejes deudas a tu familia, ¿sí? Por favor. Ahora, si tú quieres, todo está bien, también está bien. Solo lo aclaro y eso, ¿no? Volviendo aquí. La vista decía que la niña estaba muerta. O sea, los hombres decían, está muerta, la vista. Pero la fe decía que estaba dormida. El que dijo, yo soy la resurrección y la vida, en Juan 11:25, estaba diciendo, no está muerta, sino duerme. Y a veces, no, algo está mal aquí. ¿Te ha pasado? Lee la Biblia o escuchas al que está predicando, algo no encaja esto aquí conmigo, no encaja en mi vida, algo no me cuadra. Sí, porque estás por vista. Claro, si andamos por vista, así ocurre. Mira, ¿cómo ando de tiempo? Sí, todavía tengo 2 horas, no hay problema. Platicaba con un pastor y me decía que tuvieron un evento, tuvieron invitados, y cuando hay eventos y cuando hay invitados, pues hay gastos para la iglesia. Y me decía este pastor que la verdad, estaban así como raspando, las finanzas de la iglesia estaban así como raspando. Dice, y habían gastos y yo cubría esos gastos, pero después iba y checaba la cuenta y seguía igual, no bajó la cuenta. Después había gastos y otra vez la cuenta seguía igual. ¿Sí? O sea, la vista decía, obvio, ¿no? Si le sacas 1,000, si le sacas 2,000, pues va a haber menos 1,000, menos 2,000. Pero la fe, ¿qué dice? El Señor dice, yo tengo cuidado de mi obra. Y después dice, no, y después me metí a la cuenta y revisaba y pues estaban todos los gastos ahí, pero no había explicación de cómo las finanzas se mantenían igual, todo igual, no bajaba. Bueno, ¿cómo te lo explico? Pues no puedo explicártelo. Porque el Señor no es de explicaciones, el Señor simplemente obra. Dice este pastor, yo desistí de buscar explicaciones, simplemente le di la gloria a Dios. Y lo hemos visto, seguramente tú lo has visto, el Señor sigue siendo poderoso. De eso estamos hablando acá. No se trata solamente de Jairo, esto ocurre también en nosotros y vemos cómo la vista dice una cosa, pero el Señor dice otra en su palabra y depende de nosotros si vamos a creerle o no vamos a creerle. Esas palabras, no está muerta sino duerme, solo las podía recibir aquel que cree. Si Jairo creía, si hizo todo eso de ir hasta allá donde estaba Jesús, de despojarse de ser el principal de la sinagoga, de derrumbarse ante el Señor, de clamar, de esperar, ok, pues ahora ¿qué le faltaba? Creer simplemente, como dijo mi hermano Carlos el otro día en el discipulado, me encantó esa. Ya había matado al tigre y ahora le tenía miedo al pellejo del tigre. Ya el Señor estaba diciendo, no temas, solo cree. Luego llega ahí, no está muerta, está dormida. Y eso es fe, mis hermanos. Confianza en lo que dice Dios y no en lo que vemos. Si podemos ver algo, entonces ya no se requiere fe. O sea, si lo puedes ver, pues ya ¿cuál fe? Pues lo estoy viendo. Dice, no, yo tengo fe. Claro, brother, porque tienes dinero en la cuenta del banco. No, yo tengo fe. Claro, ahí está. Tienes salud. Pero cuando no se ve, es el asunto. Cuando no se ve, ¿cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos? Versículo 40 de Marcos 5. Y se burlaban de él. Ahí donde estaba el alboroto, el Señor le dice, ¿para qué tanto alboroto? No está muerta, solo está dormida. Y se burlaban de él. Y aquí podemos ver una de las reacciones de los incrédulos. Así es como reaccionan los incrédulos, burlándose, mofándose. O sea, ya de por sí, burlarse de otra persona, hacerle bullying a otra persona, no está padre, no es algo bueno. La palabra de Dios, incluso en el Salmo 1, apúntenlo, adolescentes, jóvenes, todos, ¿no? En el Salmo 1 dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son burladores. O sea, con los burladores, con los escarnecedores, con los que le hacen bullying a otros, ni a las canicas, diría mi versión 2022. ¿Sí? Y esas personas que vemos aquí no se burlaban de cualquiera, se burlaban de Jesús. Y es que siempre han habido y habrán personas incrédulas que se burlan de Jesús.
Más adelante, en Lucas 26, había unos soldados que se burlaban de Jesús. Jesús estaba crucificado allí, derramando su sangre por ellos, por toda la humanidad. Y ellos se burlaban del Señor. Dice Lucas 26:37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Dice en el versículo 36 que le escarnecían, que se burlaban de él. Esto lo decían de manera burlona. Sálvate a ti mismo, a ver, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Aún ahora, aunque parezca increíble, hay predicadores que se burlan de Jesús. Y no solo voy a hablar de los que son irreverentes con Jesús, ¿sí? De quienes hacen de eso como si fuera un circo, como si fuera un teatro, y deshonran al Señor. No solo me refiero a esos, me refiero a predicadores los cuales se burlan de Jesús, de quien les dio autoridad a sus hijos, a sus discípulos para sanar a los enfermos. Voy a dar un ejemplo. En unas populares conferencias efectuadas hace unos meses aquí en California, uno de los expositores de estas conferencias dijo lo siguiente, lo voy a leer de manera textual. Durante 5 años trabajé en un hospital en Los Ángeles. Uno de mis trabajos era sacar a los curanderos falsos, creyentes carismáticos o pentecostales que iban a los hospitales a orar por los enfermos. Yo con mucho gusto lo hacía, dice este predicador. Y era fácil. Yo los detenía en la puerta y les decía: mira, si quieres entrar está bien, solamente te pido una cosa, por favor, quítame de mi cuerpo la mutación genética que yo sufro. Y si lo haces, te dejo pasar y puedes sanar a todos los demás. Durante 5 años, muchísimos lo intentaron y sigo igual, dice este maestro de la sana doctrina. ¿A qué te suena? ¿No es algo sarcástico? ¿No es algo escarnecedor? Allí tenemos un claro ejemplo de incredulidad manifestada en burla. ¿Sabes? El Señor no va a obrar allí donde hay esa actitud escarnecedora. O sea, si nos dice a nosotros: no te sientes en silla de escarnecedores, ¿tú crees que el Señor va a obrar allí? Por supuesto que no. Lo peor es que este predicador dice ser poseedor de la sana doctrina, y lo peor es que está arrastrando a muchos a hacer lo mismo, a burlarse, a blasfemar de cosas que no entienden, como dice 2 de Pedro 2:12, y cosas que no quieren entender tampoco. Voy a decir algo y es con base en el texto. El Señor no se va a detener por esos incrédulos con doctorados en teología. El Señor no se va a detener. Los va a echar fuera con sus tradiciones de hombres. Y va a seguir mostrando su poder. ¿A quiénes? A los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y los que no, así como esos, lléguenle. Los echó fuera. Dice más, Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él. Los burladores, ahí quédense con sus rollos. Ahí quédense con su gloria de hombres, con sus seguidores en YouTube, ahí quédense. Vino con la madre de la niña y a los que estaban con Él, es decir, Pedro, Jacobo, Juan, y entró donde estaba la niña. Y quiero darte un consejo aquí, después de mencionar esto. No te sientes en silla de escarnecedores. Si no entiendes algo, si no entendemos algo, no nos burlemos. Es mejor, mis hermanos. Versículo 40. Lo leo de nuevo. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y vamos a ver cómo el círculo se ha ido cerrando, ¿verdad? Había multitudes acá, tantas que muchos tocaban al Señor, ¿sí? Pero se ha ido cerrando el círculo. Solo están los padres, Pedro, Jacobo y Juan. Y es que lo leo de nuevo porque quiero traer esto a nuestra atención. Yo quiero ser de los que ven el poder de Jesús en primera fila. No sé tú. No sé si tú quieres quedarte allá con la multitud. No sé si tú quieres quedarte con los que se burlan. Pero yo prefiero quedarme allí, en ese círculo, en primera fila, viendo el poder de Jesús manifestándose en mi vida, manifestándose en otros. Yo quiero estar allí. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. El Señor Jesús no puso su mano sobre la niña,
como lo hizo en otras ocasiones. La tomó de la mano. Es diferente, ¿no? Poner tu mano sobre alguien, sobre su cabeza, a tomar su mano. Tomó su mano. Así como tú, papá, despiertas a tu niña en la mañana, ¿verdad? La tomas de la mano. Despiértate, mi amor, despiértate. Así. Ese es el Jesús en el que hemos creído, mis hermanos. No al que está encerrado en un libro de teología. No al que tú puedes explicar y no sé qué y sistematizar. No. Es el Dios que se acerca, el Dios que nos toma de la mano, el Dios que expresa su compasión hacia nosotros. Mientras tomaba la mano de la niña, dijo estas palabras: Talita Kumi. Estas palabras, Talita, se traduce como niña, se traduce como hijita, hijita. Pero a la vez eran palabras de ternura, pero a la vez eran palabras también de autoridad. La palabra Kumi significa levántate, hijita, y le da la orden. Es decir, eran órdenes. Y como hemos visto, cuando Jesús hablaba con los muertos, era para levantarlos. No hay otra. Así que recuerda, si no vas a levantar a un muerto, no le hables, no le escribas en Facebook, si no vas a levantarlo. Te metes en terrenos peligrosos. Lo he dicho, lo seguiré diciendo, y gracias a Dios que cada vez lo veo menos en los Facebooks y redes sociales de los miembros de esta iglesia. Versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Esta niña, o la vida volvió a esta niña, y fue de manera inmediata. Cuando oyó Talita Kumi, inmediatamente comenzó a moverse, comenzó a caminar. ¿Cómo? Pues como lo haría una niña de 12 años. Son activas, ¿no? Se mueven, así. La niña salió a donde estaban los invitados, ¿te imaginas? O sea, salió del cuarto a la sala, o no sé, donde estaban todos las plañideras, los músicos. Yo creo que estaban guardando las flautas, así como, nos van a pagar, no nos van a pagar, ¿qué onda aquí, no? Y la plañidera también. Y la niña sale y dice, ¿quién se murió? ¿Qué onda? ¿Por qué están aquí las plañideras? ¿Por qué están aquí los flautistas? Y los que vienen por el café y los tamales también, ¿qué andan haciendo aquí, no? Dice que los que estaban ahí se espantaron grandemente. Obvio, ¿no? Yo también me espantaría. Obviamente, los que se burlaban ahora estaban espantados. ¿Y qué hicieron? Se callaron la boca. O sea, algo que debe de llamar nuestra atención es que no se nos dice que aquellos que se burlaban, ahora al ver el milagro, al ver a la niña viva, se hubieran arrepentido y hubieran creído en Jesús. No se ve eso. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Hay que recordar que muchos no querían reconocer a Jesús como el Mesías, ni aún con sus milagros. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la palabra. O sea, veían los milagros. Primero, no, este es un comilón y bebedor y esto, y hijo de fornicación, de todo, ¿no? Pero luego veían los milagros, que eran, pues, innegables. ¿Y qué hacían? Este echa demonios por Beelzebú. O sea, no fue él, fue Satanás el que lo hizo. Bueno, volviendo con el expositor que mencioné hace un momento. Si este expositor hubiera experimentado, o sea, que Dios en su soberanía hubiera hecho algo con esos curanderos fanáticos, como les dice él, ¿no? Y hubiera orado ese curandero, como le llama él, y lo hubiera sanado, ¿qué hubiera hecho este expositor? No hubiera dejado que se le cayera su sistema teológico, sus dogmas, sus mandamientos de hombres, sus doctrinas de hombres. No hubiera dejado. ¿Sabes qué hubiera hecho? Fue Satanás. Hermanos, no estoy hablando a cosas extrañas. Sé de casos de personas que, así como este expositor, y le dedican toda una conferencia a Dios ya no hace milagros, ¿sí? Y si pasan, es Satanás. He sabido de casos de personas así que ven a una persona sanada y los corren de sus iglesias. ¿Sí? ¿Cómo? Estabas en silla de ruedas y ahora te levantaste. ¿Qué pasó? Oraron por mí estos carismáticos y me levanté. Lárgate de esta iglesia. Fue Satanás el que te sanó. Pero dicen que son de sana doctrina. Y ahí tenemos sus libros en nuestros libreros. Versículo 43. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. Y el Señor mandó a que no les dijeran a otros de este milagro. ¿Por qué? Porque al saberlo otros iban a querer hacerlo rey y aún no era el tiempo. ¿Sí?
Él dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor va a volver en su segunda venida. Ahora sí, en caballo blanco. Pero este no era el tiempo. Pero aún así, aunque el Señor Jesús les dijo, no vayan y digan esto es lo que ocurrió, no, aún así su fama se continuó divulgando por todos lados. Y volviendo con la niña, me llama la atención, y a lo mejor a ti también, que le dijo que le dieran de comer. ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque en ese ambiente se podía prestar para la superstición y que dijera, no, es un espíritu, es un fantasma. Así que el Señor Jesús le dijo, denle de comer. ¿Te acuerdas cuando el Señor resucitó y se presentó a los discípulos, a los apóstoles? ¿Qué hizo? Comió con ellos para que no se anduvieran con sus rollos, aquí fanáticos y medios supersticiosos. No. Yo estoy comiendo, me voy a comer mis sándwiches de pescado con ustedes, y comió pescado asado, comieron bien rico, todo bien. ¿Sí? Fue lo mismo que hizo aquí. La niña estaba viva, estaba comiendo, era un milagro auténtico. Para concluir, vamos a ver los motivos de este poderoso milagro, porque este es el propósito de la serie, es que nosotros aprendamos de la palabra cómo funciona el Señor en sanidades y en milagros, qué es lo que hay alrededor. Primero vemos la compasión de Jesús. El Señor responde al clamor de un principal de la sinagoga. Y ¿sabes? El Señor sigue haciendo eso. El Señor sigue respondiendo a los que acuden a Él, reconociendo que no tienen manera de solucionar sus problemas. El Señor a eso responde. Si tú dices, no, todavía tengo un recurso más, ok, pues échale ganas. ¿Sí? No, todavía por ahí hay una señora que es muy buena, que te lee quién sabe qué y que te da quién sabe cuándo. Ok, bueno, échale ganas. No, todavía tengo el compadre que me puede prestar. Ok, bueno, pero cuando reconocemos, ¿sabes qué, Señor? No tengo recursos, ni quiero buscar en otros recursos. Vengo a ti, clamo a ti. Bueno, cuando nosotros hacemos eso, el Señor sigue respondiendo. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. El Señor sigue respondiendo a los que claman a Él. Otro propósito de este milagro fue aumentar la fe de Jairo. Así de simple. ¿Quién podría convencer a Jairo de que Jesús no era poderoso? ¿Quién lo podría convencer? ¿Quién podría convencer a este principal de la sinagoga, de sus compañeros principales, otros de la sinagoga? ¿Quién lo iba a convencer? No, ese Jesús, no, él mismo estaba viendo a su hija viva. Nadie lo podía convencer. Y obviamente la fe de Jairo, que era muy mínima, no era como la del centurión. Era una fe limitada. Ahora la fe de Jairo fue fortalecida. Él llegó pidiendo ¿qué? Sanidad para su hija. ¿Y qué recibió? Una resurrección de su hija. Y aunque su fe fue probada hasta el extremo, él aprendió las lecciones que vimos. Aprendió a ver la necesidad de otros. Aprendió que él no era el único con un problema. Aprendió también a esperar en el Señor. Aprendió a creer en la palabra del Señor. Aprendió que los burladores, el Señor los echa fuera. ¿No quieres ver? Pues no veas, bye. ¿Sí? Aprendió todas estas lecciones y fortaleció su fe. Y el Señor sigue haciendo esto. El Señor sigue probando nuestra fe, sigue fortaleciendo nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Esta tarde veníamos viendo el testimonio y una petición de oración del nieto de un pastor que conocemos, y podíamos ver a este joven, pastor también, hablando con una fortaleza. Le han diagnosticado cáncer, y él hablando con una fortaleza y diciendo, hermanos, diciéndole a su congregación, diciéndole, hermanos, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me muera? Pues está resuelto eso. Confíen en el Señor. Y él estaba exhortando, él con una enfermedad terminal, exhortando a los hermanos, a punto de irse a internar para recibir quimioterapias, fortaleciendo a los hermanos. Bueno, mis hermanos, eso solamente lo puede hacer alguien que ha conocido a su Dios. Y que no lo ha conocido nada más en el libro, que lo ha conocido en la experiencia. Yo espero que tú seas uno de esos. Yo quiero ser uno de esos. Invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Señor y Dios, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Sabemos que estamos en cuerpos que se enferman. Estamos en un mundo caído bajo el maligno. Estamos, Señor, en tiempos difíciles. No estamos libres de que nos ocurra algo en nuestra salud o alguna circunstancia. Pero lo que sí sabemos, Padre, es que aún en estas situaciones
tú has dicho en tu palabra que obran para bien. Todo, dice tu palabra, obra para bien, para aquellos que te aman. Nosotros lo creemos en tu palabra, eso está escrito allí, no podemos dudarlo, no podemos atribuirle despropósito a esas cosas que nos ocurren, enfermedades, problemas, crisis, lo que sea. Sabemos que tú tienes un propósito, y si hasta ahora ha parecido como que la respuesta no llega, sabemos que es para probar nuestra fe. No vamos a desistir de clamar a ti, no vamos a desistir, vamos a permanecer allí, derrumbados ante ti, postrados ante ti. Señor, aquel que está en una necesidad y no se postra ante ti es porque no ha creído en ti. Pero Señor, yo oro ahora por aquellos que tienen, aunque sea una fe tan pequeña como un grano de mostaza, que puedan depositarla en ti, no en los médicos, no en cualquier otra cosa de este mundo, sino que puedan depositar su fe en ti. Tú sigues siendo hacedor de proezas, hacedor de maravillas eres tú. Y a ti clamamos, Señor. Levanta tu voz, mi hermano. Vamos a tomar un tiempo. Si pasa el grupo de alabanza y ministra con algo, vamos a tomar un tiempo, pero hagamos algo, hermanos. Hemos aprendido que Jairo clamaba al Señor, y eso nos habla de levantar la voz. ¿Y por qué no hacemos eso? ¿Por qué no, si tú tienes alguna necesidad, puedas levantar tu voz? Si tú quieres también venir aquí al frente para que oremos por ti, y tú, mi hermano, que no tienes necesidad, puedes quedarte allí y también clamar e interceder por otros de los que estén aquí al frente. Pero si tú estás con una necesidad, así como Jairo, por más pequeña que sea incluso, te invito a que levantes tu voz en oración. Es lo que dice la palabra: aclamad a Dios. Dice: con mi voz clamé a Jehová. Así que vamos a tomar este tiempo para levantar nuestra voz, hacer una oración en voz alta y hacer conocidas nuestras peticiones delante de Dios.